descubrí que mi esposo y su familia tenían un chat grupal para humillar mi cuerpo postparto. Su castigo fue una fiesta que nunca olvidarán. Mi esposo me obligó a perder 30 kilos tras mi embarazo, jurando que era por mi salud. Confié en él, hasta que descubrí su chat grupal secreto, el error de Richard. Mi esposo, mi suegra y toda su familia compartían fotos mías escondidas para burlarse de mi cuerpo y llamarme ballena. Me querían delgada para lucirme, así que les di la fiesta de sus vidas. Pero en lugar de un brindis, proyecté sus mensajes frente a todos sus jefes y amigos. Esta es la historia de cómo perdí el peso que realmente me estorbaba, mi marido. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. El peso de un cuerpo no se mide únicamente en kilogramos, se mide en el eco de las palabras que otros arrojan sobre nuestra piel hasta que terminamos creyéndolas como verdades absolutas. Mi nombre es Aislinn, y mi historia de transformación no comenzó en un gimnasio, sino en la fría y aséptica habitación de un hospital, apenas unas horas después de haber traído al mundo a mi hija, Mila. Ese debería haber sido el momento más glorioso de mi existencia, un instante de comunión mística entre mi bebé y yo, pero la realidad se encargó de empañarlo con una crueldad que tardaría meses en procesar. Richard, mi esposo, no estaba mirando a nuestra hija con la devoción que yo esperaba ver en un padre primerizo. Mientras yo sostenía a Mila contra mi pecho, sintiendo su calor y su respiración errática, Richard se sentó al borde de la cama. No me dio un beso de felicitación, ni me agradeció por el esfuerzo titánico de 9 meses de gestación y horas de parto. En su lugar, tomó mi mano con una frialdad que en aquel entonces, en mi estado de vulnerabilidad extrema, confundí con una seriedad protectora. Me miró fijamente a los ojos y soltó las palabras que marcarían el inicio de mi calvario. Me dijo que siempre estaría conmigo, pasara lo que pasara, pero que necesitábamos hablar con urgencia sobre mi estado físico. Durante el embarazo, mi cuerpo había cambiado de formas que yo misma no lograba comprender frente al espejo. Había subido 30 kilos. Mis piernas estaban hinchadas, mi rostro había perdido su definición y mi vientre era un mapa de estrías y flacidez. Richard fue enfático, casi clínico, debía volver a ponerme en forma, supuestamente por mi salud y para ser una madre capaz de seguirle el ritmo a Mila. En ese momento, con las hormonas a flor de piel y el agotamiento físico drenando mi voluntad, le creí de todo corazón. Sentía un asco profundo hacia mi propio reflejo, una desconexión total con esa mujer pesada y lenta en la que me había convertido. Pensé que su insistencia nacía del amor más puro y del deseo genuino de verme bien, de recuperar a la mujer de la que se había enamorado. No podía imaginar que, mientras él me daba esas palmaditas de aliento en el hombro, en su mente ya me había despojado de mi humanidad para convertirme en un objeto de escarnio. Me convertí en su proyecto de remodelación. Él asumió el rol de un entrenador implacable, controlando cada caloría que ingresaba a mi sistema y recordándome, con una sonrisa pasivo-agresiva, lo mucho que faltaba para que yo volviera a ser aceptable. Esa tarde en el hospital fue el inicio de un camino de sacrificio absoluto, donde mi identidad empezó a borrarse bajo la presión asfixiante de sus expectativas estéticas. Yo solo quería ser la madre perfecta y la esposa que él merecía, sin sospechar que el hombre a mi lado ya me consideraba un error de cálculo en su vida de apariencias. Empecé a sentir que mi valor como persona estaba directamente relacionado con el número que marcaba la báscula cada mañana, y Rachel se encargaba de alimentar esa inseguridad cada vez que podía. Me decía que el camino sería largo, que no debía desanimarme, pero sus ojos reflejaban una impaciencia que me hacía sentir como una carga. No era solo la grasa lo que quería eliminar, era mi propia confianza lo que estaba siendo desmantelado pieza por pieza. Me prometí a mí misma que trabajaría más duro que nadie para recuperar su aprobación, sin entender que el amor que se condiciona al aspecto físico no es amor, sino una forma sutil y devastadora de control que me mantendría prisionera de mis propias inseguridades durante los meses venideros. El silencio del hospital solo era interrumpido por el llanto de Mila, un sonido que me recordaba que, a pesar de todo, había hecho algo maravilloso, aunque Rachel solo pudiera ver las marcas que ese milagro había dejado en mi cintura. Estaba dispuesta a todo por él, por nosotros, por esa familia idealizada que él me prometía si tan solo lograba deshacerme de los restos de mi maternidad física. No sabía que estaba alimentando a un monstruo de vanidad que se regodearía en mi esfuerzo mientras me apuñalaba por la espalda en la oscuridad de su teléfono celular y sus círculos sociales.
Los 8 meses que siguieron al nacimiento de Mila fueron una neblina de agotamiento crónico, privación sensorial y una soledad que se instaló en mis huesos como el frío de un invierno interminable. Mi vida entera, antes llena de risas, proyectos profesionales y salidas con amigos, se redujo drásticamente a un cronómetro, una báscula de precisión y una lista interminable de ejercicios que debía cumplir sin excusas. Entrenaba 6 veces a la semana, a menudo en las madrugadas mientras el resto del mundo dormía y Mila descansaba en su cuna. Hubo días en que mis músculos gritaban de dolor y mis ojos ardían por la falta de sueño, pero la mirada de reproche de Richard, siempre vigilante, actuaba como un látigo invisible que me impedía detenerme. Si me veía sentada un momento más de lo necesario, lanzaba un suspiro cargado de decepción o hacía un comentario mordaz sobre cómo el progreso no se logra descansando. Bajo su estricta supervisión, comencé a evitar sistemáticamente cada cena familiar, cada cumpleaños de mis amigos de toda la vida y cualquier tipo de reunión social que pudiera implicar la presencia de comida o la distracción de mi régimen. Le decía a todo el mundo, con una sonrisa ensayada que nunca llegaba a mis ojos, que estaba enfocada en mi camino hacia la salud. Era una frase que Richard me había inculcado como un mantra, una armadura retórica para ocultar mi creciente aislamiento. Me sentía profundamente sola, pero Richard se encargaba de convencerme de que esa soledad era el precio necesario de la excelencia, un sacrificio temporal para alcanzar la gloria de la delgadez. Él se presentaba ante los demás como el esposo ejemplar y paciente que me apoyaba en mi difícil proceso, mientras que en la intimidad de nuestro hogar se comportaba como un capataz que no admitía debilidades. Recuerdo mañanas de invierno corriendo por calles desiertas, con el aire helado quemando mis pulmones, pensando que cada gota de sudor me devolvía un poco del amor que sentía que se me escapaba entre los dedos. En casa, Richard a menudo me pedía que posara para fotos de registro, supuestamente para documentar mi avance y motivarme. Yo accedía con timidez, sintiéndome como un espécimen de laboratorio bajo su lente, esperando siempre una palabra de aliento genuina que nunca llegaba. Sus comentarios siempre eran variaciones de lo mismo: vas bien, pero no te confíes, o mira esa zona, todavía hay mucho trabajo por hacer. Mis padres llamaban con frecuencia, preocupados por mi ausencia y por el tono apagado de mi voz, pero yo seguía las instrucciones de Richard al pie de la letra, alejándome de ellos para no contaminarme con su permisividad o sus intentos de invitarme a comer algo fuera de la dieta. Me volví una extraña habitando mi propia piel y mi propia casa, moviéndome en silencio para no molestar a Richard con mis necesidades, mientras mi cuerpo se encogía visiblemente pero mi tristeza se expandía hasta llenar cada rincón de mi alma. Confiaba ciegamente en él, creyendo que Richard era mi ancla y mi salvación en medio de mi propia crisis de identidad. Me decía constantemente que los demás no entenderían mi nivel de disciplina, que solo nosotros dos sabíamos lo que era verdaderamente mejor para el futuro de nuestra familia. Mila crecía y yo sentía que me perdía sus primeros hitos, sus primeras risas conscientes, por estar encerrada en un gimnasio casero o pesando gramo por gramo cada alimento en la cocina. Mi reflejo en el espejo empezaba a cambiar, la ropa que usaba antes del embarazo comenzaba a quedarme de nuevo, pero mis ojos seguían manteniendo esa sombra de vacío. No tenía forma de saber que el aislamiento que Richard me imponía no era para protegerme del mundo exterior, sino para asegurar que nadie pudiera advertirme del nido de serpientes en el que me encontraba. Estaba tan cegada por la meta de complacerlo y por la esperanza de recuperar su afecto que ignoré cada señal de alerta, cada risa ahogada que él soltaba mientras miraba su teléfono durante nuestras cenas en total silencio. Estaba viviendo para un hombre que ya me había sentenciado, esculpiendo mi cuerpo para una audiencia que solo esperaba verme fallar para tener más de qué reírse. La venda que cubría mis ojos no se cayó gradualmente, fue arrancada de un tirón violento de la manera más inesperada y dolorosa que alguien pueda imaginar. Ocurrió un martes por la tarde, un día que parecía igual a todos los demás en su monotonía de ejercicio y dieta. Bethania, la prima de Richard, una mujer con la que siempre había tenido una relación cordial pero distante, apareció en mi puerta sin previo aviso. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y su rostro reflejaba una angustia que me hizo temer lo peor. No me saludó con la cortesía habitual, simplemente me pidió pasar y nos sentamos en la sala en un silencio sepulcral que hacía que el tic-tac del reloj sonara como golpes de martillo. No puedo seguir siendo parte de esto, Aislinn, me dijo con la voz quebrada por el llanto contenido. He guardado este secreto por meses y me está carcomiendo el alma ver cómo te esfuerzas por alguien que no te merece. Mi corazón se aceleró violentamente, mi mente barajó 1000 tragedias, una enfermedad terminal de Richard, una quiebra financiera, una amante. Pero la realidad era infinitamente más perversa y calculada.
Betania sacó su teléfono con manos temblorosas y me mostró un chat grupal de WhatsApp que cambiaría mi vida para siempre. El nombre del grupo, escrito en letras que parecieron quemarme las pupilas, era El error de Richard. En ese grupo estaban todos, su madre, sus hermanos, sus primos más cercanos y, liderando la conversación con una crueldad asombrosa, mi propio esposo. Durante los últimos 8 meses, ese chat había sido el vertedero de todas las fotos de mi progreso que Richard me tomaba bajo la premisa de la motivación. Había capturas de pantalla de mis momentos más vulnerables, fotos mía sudada, agotada o simplemente desprevenida. Las burlas eran inhumanas, cargadas de un veneno que no creía posible en personas que se sentaban a mi mesa en Navidad. Hacían apuestas sobre cuánto tiempo tardaría en rendirme o si alguna vez volvería a aparecer un ser humano en lugar de la criatura que ellos describían con adjetivos que me hacían querer desaparecer. Mi suegra, esa mujer que siempre me regalaba ropa de bebé y me sonreía con falsa dulzura, había escrito: al menos Mila tiene tus genes, Richard, y no heredó ese cuerpo deforme y esa falta de voluntad. Sin embargo, el golpe de gracia, el que me rompió el espíritu en 1000 pedazos irreconciliables, fue un mensaje enviado por Richard. Había compartido una foto mía tomada sin mi consentimiento mientras yo amamantaba a Mila en un rincón del sofá, con el cabello desordenado y las ojeras marcadas por una noche de insomnio. La descripción que él escribió debajo decía: ¿cómo terminé con una ballena criando a mi hija? A veces me da asco entrar a la habitación. Leer esas palabras, escritas por el hombre por el que estaba sacrificando mi salud mental y física, fue como sentir un impacto de artillería en el centro de mi pecho. Betania lloraba desconsoladamente, pidiéndome perdón por su silencio cómplice, mientras yo navegaba con dedos entumecidos por cientos de mensajes donde mi dolor, mi esfuerzo y mi transformación eran el entretenimiento diario de mi familia política. Me di cuenta en ese instante de que Richard nunca quiso mi salud, él quería un trofeo para lucir, y mientras no lo tuviera a su gusto, se divertía humillándome y desollándome vivo ante los ojos de quienes debían ser mi red de apoyo. El frío que recorrió mi espalda no era producto del sudor del entrenamiento, sino de una comprensión absoluta y gélida. Estaba casada con un sociópata emocional. Toda mi dedicación había sido para alimentar el ego de un hombre que me despreciaba en secreto. El vacío que sentí fue inmenso, pero en ese mismo vacío, una chispa de algo nuevo, algo oscuro y poderoso, comenzó a encenderse. Ya no era la esposa dócil que buscaba aprobación, era una mujer que acababa de descubrir que vivía con el enemigo, y la rabia que empezó a hervir en mis venas era mucho más potente que cualquier motivación que Richard me hubiera dado jamás. El dolor inicial, ese que te deja sin aliento y te hace querer acurrucarte en posición fetal, se transformó con una rapidez asombrosa en una rabia fría, analítica y profundamente calculadora. No derramé ni una sola lágrima frente a Betania. Mi orgullo, o lo que quedaba de él, se encargó de erigir un muro de acero. Simplemente le pedí, con una voz que no reconocí como la mía por lo firme que sonaba, que me enviara todas las capturas de pantalla, cada video, cada nota de voz y cada imagen que se hubiera compartido en ese chat infame desde su creación. Ella asintió, todavía temblando, y cumplió con mi petición antes de marcharse de la casa, dejándome sola con las pruebas digitales de mi traición. Esa noche, cuando Richard llegó del trabajo con su habitual aire de superioridad, me miró de arriba abajo con esa condescendencia que antes me hacía sentir pequeña. Me dijo, con un tono casual, que me veía un poco más aceptable hoy. Casi me ahogo con mi propio asco, sentí una náusea física que amenazaba con delatarme, pero logré sonreír. Fue la primera sonrisa falsa de una larga serie que vendrían después. En ese momento tomé una decisión irrevocable. No me divorciaría de él simplemente con una demanda silenciosa. Quería que sintiera en carne propia el peso de su propia maldad. Quería que su caída fuera tan pública como lo había sido mi humillación privada. Durante las semanas siguientes, mi comportamiento cambió de una manera que él, en su infinita arrogancia, interpretó como una sumisión total a su voluntad. Me volví la esposa perfecta, dócil, dedicada y aparentemente obsesionada con complacerlo, mientras que en la sombra, me convertí en una estratega de mi propia liberación. Instalé cámaras ocultas con micrófonos de alta sensibilidad en las áreas comunes de nuestra casa, lugares donde él se sentía lo suficientemente seguro como para hablar libremente. Logré grabar sus llamadas telefónicas con su madre, donde se reía a carcajadas de cómo me tenía totalmente amaestrada contando granos de arroz y pesando cada hoja de lechuga. Lo escuché decir, con una frialdad que me helaba la sangre, que yo era demasiado tonta para darme cuenta de que él solo me mantenía cerca por pura conveniencia, para no arruinar su imagen pública y para evitar que le quitara la custodia de Mila o parte de sus inversiones en un futuro divorcio.
Cada palabra que capturaba en mis dispositivos era un clavo más que yo misma martillaba en el ataúd de nuestra relación. Empecé a guardar copias de seguridad de absolutamente todo en una nube encriptada y en varias unidades USB que escondí en una caja de seguridad fuera de nuestro hogar. Richard pensaba que mi renovado interés por el ejercicio extremo era fruto de mi vanidad renacida, pero la realidad era que cada kilómetro que corría en la cinta, cada pesa que levantaba, lo hacía visualizando mi libertad y la seguridad de mi hija lejos de su influencia tóxica. Mi cuerpo se volvió fuerte y fibroso, no por sus críticas, sino por mi deseo feroz de ser capaz de cargar con mi vida entera y la de Mila sin mirar atrás. Me aseguré de que el progreso que él tanto presumía en su chat secreto fuera lo suficientemente impactante para que él se sintiera orgulloso de su obra. Sabía que cuanto más alto lo subiera en el pedestal de su propia soberbia, más devastadora sería la caída cuando el mundo entero viera su verdadera cara. Mis padres notaron que algo en mi mirada había cambiado, que ya no había rastro de la mujer sumisa, pero les pedí paciencia y silencio. Pronto celebraremos algo que cambiará todo, les prometí, manteniendo el misterio bajo una capa de eficiencia doméstica. Estaba tejiendo una red invisible, usando el ego desmedido de Richard como el cebo principal. La Aisling que él creía haber moldeado a su imagen y semejanza había muerto el día que vi aquel teléfono. La mujer que ahora dormía a su lado era una depredadora esperando pacientemente el momento perfecto para ejecutar su golpe maestro y recuperar su dignidad ante los ojos de todos los que se habían burlado de ella. La oportunidad de oro, el momento exacto para cerrar la trampa, llegó finalmente cuando alcancé lo que Richard consideraba mi peso ideal, ese estándar arbitrario que él mismo había fijado en su mente enferma. Él estaba eufórico, pero no porque yo estuviera sana o me sintiera bien, sino porque finalmente podía volver a lucirme como un accesorio de lujo en sus eventos sociales y de negocios. Aproveché ese clímax de su arrogancia para proponerle una idea que sabía que su ego insaciable no podría rechazar bajo ninguna circunstancia. Richard, querido, le dije una noche durante la cena, fingiendo una admiración que me provocaba arcadas internas, he trabajado tan duro estos meses y me siento tan increíble gracias a tu apoyo constante. Creo que es el momento de celebrar. Hagamos una gran fiesta de gala. Invitemos a todos, nuestras familias completas, tus socios más importantes, mis amigos de la universidad que no he visto en siglos. Quiero que todos sean testigos de los resultados de este camino que recorrimos juntos, de tu guía y mi esfuerzo. Sus ojos brillaron con la intensidad de quien cree que está a punto de ser coronado. Aceptó de inmediato, sin sospechar absolutamente nada, e incluso se ofreció a pagar por el catering más costoso, la mejor champaña y el alquiler de un salón de eventos de gran prestigio en la ciudad. Él estaba convencido de que esa noche sería su fiesta de triunfo personal, el evento donde todos lo admirarían por haber arreglado a su esposa y por tener la familia perfecta que siempre quiso proyectar. Mientras él se encargaba de los detalles superficiales, yo comencé a planear la logística técnica con una precisión de relojería suiza. Contraté a un editor de video profesional, un extraño que no tenía vínculos con nuestro círculo social, bajo el pretexto de crear un tributo emotivo a nuestra familia y mi transformación física. En realidad, lo que hice fue entregarle un tesoro de infamia, todas las grabaciones de voz de Richard, las capturas de pantalla del chat El error de Richard, los mensajes de mi suegra y las fotos que mi esposo me había tomado para ridiculizarme. El contraste que diseñamos para el video era visual y emocionalmente demoledor. El video comenzaría con imágenes idílicas de Mila y fotos mías sonriendo con esfuerzo, para luego romperse violentamente con el audio de Richard llamándome ballena y las capturas de su familia mofándose de mi proceso de parto. Me aseguré de que los subtítulos fueran enormes, legibles desde cualquier ángulo del salón, para que nadie pudiera alegar ignorancia ante la crueldad de las palabras exhibidas. Durante los días de preparativos, Richard caminaba por la casa con una suficiencia que rozaba lo patético, dándome consejos sobre qué vestido debía usar para resaltar mi nueva figura y asegurarse de que todos sus socios se sintieran envidiosos. Yo asentía con una gratitud fingida, sintiendo un placer oscuro y vibrante al saber que el vestido esmeralda que había elegido sería el uniforme de mi victoria mientras veía cómo su mundo de cartón piedra se desmoronaba por completo. Mis amigos más cercanos, que habían estado profundamente preocupados por mi prolongada desaparición, recibieron las invitaciones con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Mis padres estaban felices de verme supuestamente recuperada, ignorando que la verdadera recuperación no era física, sino el acto inminente de arrancarme de raíz el parásito que compartía mi cama. Todo estaba meticulosamente preparado. La lista de invitados incluía, por diseño, a cada uno de los miembros del chat grupal, asegurándome de que estuvieran sentados en las mesas de honor, en primera fila,
para que no pudieran evitar ver su propia maldad proyectada en una pantalla de 5 metros de ancho frente a la élite de la ciudad. El escenario estaba listo para la ejecución pública de una reputación construida sobre el desprecio y la mentira. El día de la fiesta, la atmósfera en el salón de gala era de un lujo casi asfixiante, con arreglos florales masivos y una iluminación que pretendía ocultar cualquier imperfección. Richard lucía un traje hecho a medida que resaltaba su porte de hombre exitoso, y caminaba entre los invitados con la gracia de un conquistador que se sabe admirado. Su madre y sus hermanos estaban allí, por supuesto, vistiendo sus mejores galas, bebiendo champaña de la más alta calidad y lanzándome miradas que pretendían ser afectuosas, pero que yo ahora sabía que estaban cargadas de un veneno latente. Yo llevaba mi vestido verde esmeralda, sintiéndome más poderosa que nunca, no por el ajuste de la tela sobre mis curvas, sino por la verdad incendiaria que llevaba conmigo. Betania estaba en una esquina, visiblemente nerviosa, evitando el contacto visual con el resto de su familia. Le hice una pequeña señal casi imperceptible con la cabeza para asegurarle que, aunque el caos estaba por estallar, yo recordaría su honestidad. El salón estaba a reventar de personas influyentes, desde los socios principales de la firma de Becher hasta antiguos amigos de la universidad que me miraban con asombro por mi cambio físico. La tensión que sentía en el pecho era como una cuerda de piano tensada al límite, lista para emitir su nota final. Finalmente, llegó el momento esperado del brindis. Richard, henchido de orgullo, subió al pequeño escenario decorado, pidió silencio con un tintineo elegante de su copa de cristal y comenzó un discurso sobre la perseverancia, la disciplina y cómo él siempre supo que yo tenía el potencial para volver a ser la mujer que él merecía. Aislinn es el ejemplo vivo de que, con la guía adecuada y un liderazgo firme en el hogar, cualquiera puede superar sus debilidades más profundas, declaró con una sonrisa deslumbrante que me provocó un escalofrío de repulsión. Los invitados aplaudieron con entusiasmo, algunos con sinceridad y otros con esa hipocresía social tan común en estos eventos. Cuando terminó su alocución, me pasó el micrófono con un gesto caballeresco. Mis manos estaban perfectamente estables. Miré a la audiencia, deteniéndome un segundo extra en los ojos de mi suegra y en los hermanos de Becher, quienes sonreían con suficiencia. Gracias, Richard, por recordarme cada día de estos 8 meses quién eres realmente en la oscuridad, comencé, usando un tono de voz tan suave que él lo confundió con una emoción romántica. He preparado un video muy especial para que todos entiendan lo que ha sido este último año para mí. No se trata solo de los kilos perdidos, sino de la realidad que se vive cuando las luces se apagan y las puertas se cierran. Por favor, presten mucha atención, porque cada palabra, cada imagen y cada audio que verán a continuación es un reflejo fiel y documentado de la familia en la que me integré. Las luces del salón se apagaron de golpe, dejando solo el brillo de las velas en las mesas. Richard se paró justo a mi lado, poniendo un brazo sobre mi hombro con un aire protector que me hizo desear gritar. El proyector se encendió con un zumbido, y la primera imagen que apareció fue una foto hermosa y tierna de Mila y yo en el hospital, minutos después de su nacimiento. Un murmullo de recorrió el salón. Pero entonces, la música dulce se detuvo con un chirrido digital ensordecedor. Un sonido de estática blanca llenó el aire y apareció en la pantalla gigante, con letras rojas y agresivas, el nombre del grupo de WhatsApp, el error de Richard. Sentí como el brazo de mi esposo se tensaba instantáneamente, convirtiéndose en una barra de hierro, mientras su respiración se detenía en seco como si alguien le hubiera arrebatado el aire de los pulmones. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue un silencio tan denso y absoluto que se podía sentir físicamente sobre la piel, como una presión atmosférica antes de una tormenta devastadora. En la pantalla gigante, los mensajes de WhatsApp comenzaron a desplazarse lentamente, dándole tiempo a cada invitado para leer las infamias escritas. Todos pudieron presenciar, con una claridad meridiana, las bromas obscenas de Becher sobre mi anatomía posparto, los comentarios de su madre comparándome con ganado y las risas digitales de sus primos celebrando cada una de mis humillaciones. Pero la verdadera estocada llegó cuando el audio comenzó a reproducirse a través del sistema de sonido profesional del salón. La voz de Becher resonó en cada rincón, clara, nítida y desprovista de cualquier rastro de humanidad. Es tan tonta que realmente cree que la ayudo por amor o por su salud. Solo quiero que deje de darme vergüenza cuando tengo que presentarla en las fotos de la empresa. El video avanzó para mostrar la foto prohibida de mi amamantando a Mila, acompañada del comentario de la ballena. Un grito ahogado de horror absoluto escapó de los labios de mi madre desde la primera fila. Mis amigos se pusieron de pie de un salto, sus rostros transmutando rápidamente del shock a una indignación pura y ardiente. Miré de reojo a Richard,
Su rostro había perdido todo vestigio de color, pasando de un blanco cadavérico a un rojo violento y veteado de furia contenida. Intentó abalanzarse hacia la mesa de control para detener la proyección, pero mi mejor amigo y mi hermano, a quienes les había dado instrucciones precisas de actuar como guardias, le bloquearon el paso con firmeza. El video no se detuvo. Continuó mostrando las grabaciones de seguridad de nuestra casa donde él hablaba con su madre sobre cómo planeaba pedirme el divorcio y dejarme sin nada una vez que yo estuviera presentable para no arruinar su reputación, durante el proceso legal. La humillación sistemática que ellos habían intentado infligirme en la privacidad de un chat ahora era de dominio público, multiplicada por la audiencia y proyectada para que cada uno de sus socios, clientes y amigos viera la podredumbre moral que escondía tras su traje de $1000. La madre de Richard trató de cubrirse el rostro con su bolso de diseñador, pero no había rincón en ese salón donde pudiera esconderse de las miradas de asco que empezaban a llover sobre ella. El video culminó con una frase simple, escrita en letras blancas sobre un fondo negro absoluto: la verdadera salud no se mide en centímetros perdidos, sino en la distancia que eres capaz de poner entre tú y la gente que te odia en secreto. Gracias por la motivación, Richard. Mi abogado se comunicará contigo mañana a primera hora. Las luces del salón se encendieron de golpe, revelando una escena de devastación social total. El lugar, que minutos antes era un templo a la vanidad de Richard, se había transformado en un tribunal de juicio sumarísimo. Mi padre se acercó a Richard con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito, mientras mi madre corría hacia el escenario para envolverme en un abrazo protector. Richard intentó balbucear algo, una disculpa, una excusa, cualquier mentira que pudiera salvarlo, pero las palabras se le morían en la garganta ante el desprecio unánime de los presentes. Había perdido no solo su matrimonio, sino su honor, su credibilidad y su máscara frente a todas las personas que alguna vez respetó. El error de Richard nunca había sido mi cuerpo. Su verdadero y fatal error fue subestimar la inteligencia y la fuerza de la mujer que tenía al lado. La fiesta de gala terminó sumida en un caos de reproches, murmullos escandalizados y una huida generalizada de los invitados que no querían ser salpicados por el desastre. Los socios principales de Richard se retiraron del salón en un silencio sepulcral, lanzándole miradas cargadas de un asco profundo. En el mundo de los negocios de alto nivel, ser expuesto como un abusador emocional y un manipulador doméstico es una mancha que ninguna cuenta bancaria puede limpiar. Mis padres, con una eficiencia nacida de la protección más pura, me sacaron de allí de inmediato, llevándome a su casa junto con Mila, quien afortunadamente había pasado la noche al cuidado de una niñera de confianza en una suite del hotel, ajena a la tormenta que su madre acababa de desatar. Esa noche, por primera vez en 8 meses agónicos, logré dormir un sueño profundo, pesado y reparador. No era la derrota lo que me arrullaba, sino la certeza de que la batalla legal que se avecinaba ya estaba ganada de antemano. Tenía en mi poder pruebas irrefutables de violencia psicológica y planificación de fraude procesal que asegurarían que Richard no tuviera ninguna ventaja en el futuro. Al amanecer del día siguiente, las repercusiones de la noche anterior empezaron a caer sobre Richard como piezas de un dominó mal apilado. Intentó llamarme de manera incesante, enviando ráfagas de mensajes que oscilaban patéticamente entre las súplicas de perdón, las promesas de terapia y las amenazas veladas de represalias legales. Yo no respondía a ninguno. Ya lo había bloqueado de cada rincón de mi existencia digital, delegando cualquier tipo de comunicación a mi equipo de abogados. Betania me envió un breve mensaje de texto informándome que la familia de Richard la había repudiado oficialmente por su traición, pero que se sentía más libre y ligera de lo que jamás se había sentido en su vida. Le ofrecí mi casa y mi apoyo incondicional, agradeciéndole una vez más por haber sido la chispa que encendió mi liberación. Lo más gratificante de los días posteriores no fue ver el sufrimiento de Richard, aunque mentiría si dijera que no sentí una satisfacción justiciera, sino observar cómo mi propio círculo social se cerraba en torno a mí para protegerme con una lealtad inquebrantable. Mis amigos de la universidad, a quienes Richard me había obligado a ignorar bajo pretextos de dieta y disciplina, me pidieron perdón por no haber insistido más cuando notaron mi desaparición, y yo les pedí perdón a ellos por haberme dejado manipular de esa forma tan absoluta. Empecé a comer de nuevo por placer, redescubriendo el sabor de una fruta madura o de un pan recién horneado sin la sombra de la culpa que Richard había inyectado en mi sistema digestivo. Mi cuerpo seguía siendo fuerte y capaz, pero ahora esa fuerza me pertenecía exclusivamente a mí, no era un tributo para un captor emocional. Mila y yo nos instalamos provisionalmente en un apartamento lleno de luz, lejos de la casa que se había convertido en una prisión decorada con fotos de una felicidad inexistente. Richard perdió 3 de sus contratos más importantes en menos de una semana. Al parecer,
Los rumores del video se habían extendido como la pólvora en los círculos corporativos, y nadie quería que su marca estuviera asociada con un hombre de su calaña. Él pensó que me estaba moldeando para ser su accesorio perfecto, un trofeo silencioso y sumiso, pero lo único que logró fue darme las herramientas metálicas para construir el muro infranqueable que lo dejaría fuera de mi vida para siempre. Mi hija crecería viendo a una madre que se respeta a sí misma, una mujer que no se achica para encajar en la mente estrecha y cruel de un hombre que solo sabe amar las apariencias. Ha pasado un año completo desde aquella noche en que el video de mi verdad estalló frente a los ojos de todos, y mi vida actual es irreconocible comparada con la sombra de mujer que solía ser. El proceso de divorcio se finalizó hace unos meses con una sentencia que, aunque Richard intentó apelar desesperadamente, se mantuvo firme gracias a la contundencia de las pruebas de audio y los registros de los chats que presenté ante el juez. Logré términos que garantizan no solo la estabilidad financiera de Mila, sino sobre todo mi tranquilidad mental y emocional. Él tiene derecho a visitas estrictamente supervisadas, pero nuestra hija está creciendo en un ambiente saturado de amor genuino, aceptación y respeto, lejos de las críticas constantes y los estándares de belleza tóxicos que su padre intentó imponer desde su primer día de vida. Hoy, al levantarme, me miré al espejo del baño y, por primera vez en años, no busqué una imperfección, no conté una caloría mental ni sentí la necesidad de disculparme por mi existencia. Vi a Aislinn, una mujer que sobrevivió a una trampa emocional sofisticada y que emergió de las cenizas con una sabiduría que solo el dolor transformado en acción puede otorgar. No he vuelto a subir los 30 kilos, pero tampoco vivo encadenada a la báscula de Richard. Hago ejercicio porque me apasiona sentir mis músculos vibrar de vida y mi corazón latir con la fuerza de quien se sabe libre, no porque tenga miedo de no ser suficientemente buena para alguien más. Richard intentó rehacer su vida sentimental un par de veces, pero los rumores en nuestra comunidad son persistentes y su reputación nunca logró recuperarse del todo. Ahora es visto como el hombre que se burló de su esposa en su momento más vulnerable, una etiqueta que lo perseguirá más que cualquier deuda financiera. Su familia, por su parte, se ha hundido en un ciclo de resentimiento mutuo. Al parecer, cuando ya no tenían a quien atacar en grupo, empezaron a devorarse entre ellos mismos en ese chat que ahora es solo un recuerdo de su propia bajeza. Mi vida es ahora un lienzo lleno de colores brillantes, amistades recuperadas y una paz que no tiene precio. He vuelto a disfrutar de las reuniones sociales sin miedo, he retomado mis proyectos profesionales con una pasión renovada y he aprendido, a través del fuego, que la verdadera belleza no tiene nada que ver con la talla de un vestido, sino con la integridad del alma. A veces, cuando veo a Mila jugar en el jardín, recuerdo a aquella Aislinn asustada y débil en la cama del hospital y desearía poder viajar en el tiempo solo para susurrarle al oído que todo va a estar bien, que ella es infinitamente más fuerte de lo que ese hombre jamás llegará a comprender. Mi venganza no fue el video, ni el escrutinio público, ni el dinero del divorcio. Mi verdadera y más dulce venganza es mi felicidad plena, mi salud mental y el hecho de saber que Richard es hoy solo una anécdota lejana de cómo aprendí a valorarme por encima de cualquier opinión ajena. Estoy inmensamente agradecida de que mi ahora ex esposo insistiera tanto en que perdiera esos kilos, porque en el proceso de despojarme del peso físico, logré quitarme de encima los 100 kilos de odio, manipulación e hipocresía que él representaba en mi vida. Ahora camino por el mundo ligera, no por lo que marca la aguja de una balanza, sino porque ya no cargo con el juicio de nadie sobre mis hombros. Mila tiene mi sonrisa y, para mi mayor alivio, también ha heredado mi fuerza indomable. Hemos dejado atrás el error de Richard para construir nuestra propia y luminosa verdad, una donde el respeto no es algo que se gana con sudor en un gimnasio, sino un derecho fundamental que se exige y se respeta desde el primer hasta el último suspiro de vida.